Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. Buen domingo, soy Graciela Fernández Mejide. Y hoy nos vamos a preguntar ¿por qué fue posible armar lo que entre comillas decimos el relato? Referido a cómo nos pintaron la realidad actual, pero relacionada con nuestro pasado reciente, los Kirchner y sobre todo el actual presidente Cristina Kirchner. Para hablar de esto, estamos con Daniel Santoro, que es un reconocido periodista de investigación. Usted lo debe haber leído en el diario Clarín, del cual es el subsecretario de redacción. Fundó con otros colegas el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, para el mejoramiento de los estándares éticos y profesionales del periodismo, y es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Publicó numerosos libros, recibió varios premios y distinciones, entre ellos el Conex de Platino y el Rey de España. Y también está Alejandro Alfie, es también un destacado periodista de Clarín. Esto es bien corporativo, muchachos. Además, la corpo en pleno. Además es Alejandro Alfie, profesor en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y columnista en el programa de la banda, en el programa Banda 3.0 de Canal Metro. Es autor del libro de reciente aparición Los agentes de Néstor y Cristina, y se revela cómo empresarios como Sergio Spolky, bueno, que nos cuente él después, que nos cuente él. Bueno, muchas gracias por venir. Contanos, empezá, Alfred, Alejandro. Bueno, un poco el libro de Los agentes de Néstor y Cristina, el estudio que yo hago es precisamente sobre cómo se fue construyendo el relato kirchnerista en estos años. Entonces, básicamente, me centro en dos personajes, que son Sergio Spolky y Diego Wirtz, dos empresarios de medios, que crearon productos periodísticos para alinearlos con el relato paraestatal, digamos, ¿no? Entonces, si bien son personajes menores, porque a nadie le llamaría la atención un empresario de medios, pero parece que esa fue una de las herramientas que usó el gobierno para crear este relato, ¿no? Que fue subvencionar, subsidiar a empresarios de medios, sean o no kirchneristas, para que alineen medios y contenidos con lo que era el relato K, digamos, ¿no? Entonces, me parece que son dos caras de la misma moneda en la construcción de ese relato. En el caso de Spolky, que ingresó en los primeros años del kirchnerismo, y él cuando ingresa no tenía medios y no tenía fondos para crear esos medios, y fue comprando y creando numerosos medios, desde Tiempo Argentino, El Argentino, Radio América, CN23, Rock and Pop, y hoy es quien más recibe publicidad oficial. Para que te des una idea, en solo 6 meses de este año recibió 128 millones de pesos en publicidad oficial. El segundo recibió 45 millones. Es decir, que entre el primero y el segundo hay una brecha de 83 millones inexplicable, porque no tiene audiencia, muy pocos lectores. Esa es la otra cuestión, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta antes y después vuelvo a por qué ponen tanta plata en algo que tiene tan poco oyente. Pero Daniel y Alejandro, ¿por qué la necesidad de construir el relato para ustedes? Yo creo que el gobierno necesitaba tapar
una serie de mentiras sobre la realidad nacional, y para eso habría que construir un relato distinto a las noticias que podrían salir en la prensa independiente. Yo creo, Graciela, que hay 2 o 3 casos que son emblemáticos de cómo funcionó esto, ¿no? El primero es el caso Chicone. O sea, si tenemos una empresa privada, la única imprenta privada que puede imprimir billetes, y que el vicepresidente de la Nación intenta comprarla, la compra a través de testaferros. Es un escándalo. El vicepresidente de la Nación termina siendo procesado, una cosa histórica. ¿Qué hace la presidenta? Se enrolla en la bandera argentina y dice: vamos a nacionalizar Chicone para incorporarla a la Casa de la Moneda y tener la soberanía monetaria, ¿no? Eso es sin ningún tipo de rendición de alguna cuentas. de las notas del relato. Una nota. La otra, creo que es la de YPF Repsol, digamos. Eso, y estamos ya hablando de un negocio multimillonario como fue ese tema. Todos esperábamos en el año 2003 que Néstor Kirchner, que venía del peronismo de izquierda, iba directamente a... Bueno, es cierto, que venía de sectores, digamos, no tradicionales del peronismo, y que después se construyó un pasado, porque también tiene eso, ¿no? Construyó un pasado épico. Pero yo decía, el caso de YPF Repsol no lo hizo, no reestatizó YPF, sino que metió a empresarios amigos, al grupo Wertheim, y le pagaban con las ganancias de YPF Repsol, se pagaban las acciones, una cosa que está siendo investigada ahora por la justicia en una causa penal. ¿Qué hizo Cristina Kirchner cuando se dieron cuenta que no había petróleo? Entonces, por tanto, no había petróleo, había que importar gas natural líquido desde Kuwait. El Estado está gastando, el gobierno está gastando unos 4.000 o 5.000 millones de dólares, depende del año, para importar gas y poder satisfacer de energía el mercado argentino. Otra vez, se enrollan a la bandera argentina y reestatizamos sin rendición de cuentas. Decirle, había el subsecretario de Obras Públicas, Barata, la mano derecha del ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó todos los balances de YPF Repsol, y nadie le preguntó: señor, usted se equivocó cuando evitó que se haga exploración petrolera. Bueno, yo creo que esos son 2 ejemplos de por qué era necesario construir este relato, ¿no? Sí, Alejandro. No, y también yo diferenciaría, para mí el kirchnerismo no es uno solo. Creo que en la época de Néstor Kirchner había una intención de construir un relato con límites, y en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se rompen esos límites y van por todo. ¿Cómo era entonces el primero con ciertos límites? Y bueno, por ejemplo, ese subsidio a medios alineados era muy limitado. Es decir, yo investigué, por ejemplo, en el caso de Spolky, a él le daban, en esos años le dieron, por ejemplo, 67 millones de pesos. En la época de Cristina le dieron 1.100 millones de pesos. Actualizados por inflación, es decir, comparar en términos reales. En esa época se iba y se negociaba, por ejemplo, no sé, con Haddad le decían C5N, Cristina 5 Néstor, pero negociaban y le permitían que tuviera una línea editorial propia en ciertos temas. En otros él se alineaba. C5N es Cristina 5 Le decían en esa época Cristina, pero cuando asume Cristina se tenía que alinear completamente y le quitan los medios. Es decir, mandan a Cristóbal López a comprarle los medios, la publicidad oficial que tenía no se la pagaban, durante 15 meses no le pagaron la publicidad que emitía, por ejemplo, Radio 10, C5N, o sea que Haddad terminaba pagando el 21% de impuestos, de IVA, y no recibía ni siquiera plata. 15 meses. Pero si me permitís, Graciela y Alejandro, dale. Ahí hubo un cambio fundamental en la estrategia de medios, que era, primero creemos medios oficialistas o medios públicos que no tienen audiencia, entonces en la etapa a partir del 2013, es decir, no tenemos audiencia, ¿qué hacemos? Compremos los medios privados que tienen audiencia. En ese momento... Claro, porque yo te iba a preguntar, ¿para qué gastar tanta plata si no hay audiencia suficiente? Sí. Compraron, yo me acuerdo, yo trabajaba con Chiche Helbron en Radio Mitre, que era el programa de mayor rating el segundo era, porque el otro estaba en Radio 10, que Radio 10 tenía más. Metieron a Cristóbal López, como dice Alejandro, en la compra de Radio 10. A Chiche Helbron le pagaron el triple de contrato,
Bueno, a mí me invitó para irme, yo le dije, mira, si yo voy a durar 10 minutos, no tiene ningún sentido. Bueno, él se fue con un contrato mayor que le pagaban en Radio de Mitre y demás, y en 3 meses cayó en picada la audiencia y era esto, era con Cristóbal López comprar medios privados que tuvieran audiencia, pero fracasó en las 2 etapas el gobierno, ¿no? En la primera, que fue creando medios oficialistas, y en esta segunda, que era, bueno, busquemos, incluso, bueno, en todo ese periodo también Ruy Ulloa intentó comprar el Grupo Clarín. Y Telefe. Y Telefe también, así que bueno. Lo que pasa es que a esos medios, con distintas herramientas, yo creo que lo fueron alineando a la gran mayoría. Claro, Porque, sí, dale. no, porque por ejemplo, en el caso de Telefe, lo alinearon dándole la licencia, pese a que no lo podía tener, porque Telefónica es una empresa que presta servicios públicos y por la ley no puede tener un canal de televisión. Así es. Entonces a cada uno le dieron lo que necesitaba. En el caso de Canal 11 Buenos Aires, Telefónica lo había comprado en el año 98. Y fue una compra irregular, porque ellos no habían participado en un concurso, se lo compraron a los dueños de entonces. Durante 15 años ningún gobierno aprobó esa transferencia. El único que la aprobó fue este gobierno en diciembre del año pasado. Y previo a eso le exigió no te diría un kirchnerismo explícito, porque sería imposible. Sí, ya aprendieron, digamos. Pero sí un alineamiento en la programación. Y en ese sentido, esto pasó con Telefe, pasó con Canal 9, que fue comprado por un empresario de medios mexicano, el fantasma González González, y a cada uno le dieron lo que necesitaba. Ahora yo creo que tuvieron éxito en eso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y porque manejan más del 60% de los medios audiovisuales. Y entonces, vos sumás un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá, finalmente termina teniendo audiencia. Yo tenía la impresión, sí, claro, sumando de a poquititos, ¿no? Porque uno tiene a Paul, el gran publicista de la época de Perón, y tengo la impresión de que tuvieron eso como un ejemplo. Pero la realidad es que hoy por hoy, me parece a mí, a nadie le interesa escuchar demasiado tiempo las cosas desde el oficialismo, porque para eso están, sobre todo, personas que hacen cadenas, como es el caso de la Presidente, y que cuenta ya todo, que más bien lo que la gente prefiere, y por eso se mantiene en ciertos medios, es algún tipo de crítica o de diferenciación. Tengo la impresión de que es por eso que radios que son independientes, canales que son independientes, suben en audiencia, mientras que estos medios no. Ahora es cierto que sumando de a poquito algo enganchás. Yo creo que se entiende esto de que tuvieron éxito. Estamos ahora a 10 días o menos de una elección, y ahí obviamente la presidenta tiene una imagen positiva muy alta, y el candidato Scioli va primero en las encuestas, pese a que la realidad es otra, ¿no? Obviamente hablan de, están diciendo que la inflación bajó, y todos los parámetros que estamos escuchando de parte de Kicillof de la economía. Y hay un ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo muy claro, que tiene que ver con todo esto, el relato de que la alta tecnología aplicada a la industria militar, que es otra de las banderas que Cristina usa, no solamente con los 180 medios que tiene alineados el gobierno, como decía recién Alejandro Graciela, sino también con el programa Fútbol para Todos. Eso. Que quizás ese sea el más exitoso, el que más llega. Yo me acuerdo hace 2 semanas atrás, Cristina inauguró el avión Pampa, que es un avión de entrenamiento militar de 4ª generación. Entonces, bueno, uno dice un avión, con eso un piloto argentino podría estar manejando un Phantom, un avión de combate de última tecnología, y el diputado Radical Martínez dice, inauguró una carcasa vieja con instrumental nuevo y le faltan los instrumentos, los sistemas de armas, estaba todo lo demás vacío. No Pero sé tienen alas. Y, claro, lo único que tenía era la sala. Bueno, y hay mucha gente que eso lo cree, porque yo publiqué una nota en Clarín, y más allá que esto es otro fenómeno, ¿no? El gobierno tiene lo que se llama trolls en las redes sociales, que salen a decir que nosotros estamos publicando informaciones porque somos sicarios de Manieto y todo tipo de insultos. Pero bueno, vos te decían agente, la verdad. Agente ruso. A mí me espía ruso, espía de la CIA. Le pegaron toda la ciudad de Buenos Aires con afiches. Pero si se lleva bien con Putin, debería quererte. Ella debería amarme.
ahora ¿Sí? que soy un agente del Kremlin, pero yo hay mucha gente que cree eso, que el avión Pampa, y en realidad, ¿cuál era el contrato que tenía que haber cumplido la conducción de la Cámpora con la fábrica militar de aviones? Que está bien que exista una fábrica militar del Estado de los aviones, que tendrían que haber entregado 20 aviones el año pasado, y no entregaron ni uno, solamente este prototipo que Cristina lo utilizó para hacer una gran... Y vos ves los campaña de avisos propaganda. en los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol transmiten solo publicidad oficial. Entonces, tenés partidos con 15 puntos de rating, con avisos del avión que lanzó Cristina, con información contra incluso candidatos, hicieron contra Macri. Y eso tiene un costo también, porque ahí esa publicidad no figura en ningún lado, no está presupuestada. Entonces, cuando vos analizás cuál es el presupuesto que se gasta en publicidad oficial, la publicidad que vos ves en la televisión no figura en los presupuestos. Entonces, al momento de analizar cuánto gasta el gobierno en su aparato de propaganda, tenés que incluir la publicidad oficial, el fútbol para todos, distintas herramientas que ellos han ido creando, la publicidad de ANSES, que tampoco figura ahí. Mirá, gastan muchísimo más que los ministerios. Yo sacaba, anteayer una audiencia en el Congreso sobre publicidad oficial, y decíamos, bueno, ¿cuánto gastan en la construcción del relato? Y gastan el triple que un ministerio como Industria, Turismo, Cultura. Claro, son lo que llaman ministerios blancos, les podés sacar plata a eso. Y de hecho, la ejecución presupuestaria es muchísimo más alta. Porque, por ejemplo, este año el Congreso aprobó para que haya 1.200 millones de publicidad oficial. Ya se gastaron 2.500. O sea, más de un 100% de lo que aprobó el Congreso. Y eso sin contar, como te decía, la publicidad ANSES, la publicidad que uno ve en el fútbol para todos, la compra de medios por parte de empresarios a los que le dan beneficio en obra pública, viste que tienen otros intereses, como Cristóbal, beneficios con casinos, tragamonedas. Sí, no. Que esto es, digamos, lo más notable cuando uno piensa en el tema impuestos, ¿no? Sí, lo pagamos todos, ¿no? Claro, pero ¿cuánto pagan los casinos? ¿Quién está midiendo cuánto se gana en los tragamonedas? ¿Cuánto gana un dueño de un casino? Es impresionante eso. Bueno, Néstor Kirchner, el 9 de diciembre del año 2007, le extendió por, Así es. no me acuerdo si eran 30 o 40 años, el permiso de la explotación del hipódromo de Palermo, y le triplicó la cantidad de máquinas tragamonedas, ¿no? A Cristóbal López. A Cristóbal López. Por sí, hechos sí. patrióticos. Sí. Entonces después le dicen, bueno, necesitamos fierros mediáticos, y él va y compra, y ya gastó más de 100 millones de dólares en los últimos 3 años en comprar C5N, Radio 10, Ideas del Sur, La Pero Corte, así es que le salen, PPT. terminan resultándole muy baratos. Es que él tiene negocio en otro lado. Claro. Entonces es un vuelto. Eso Le piden un favor y bueno, él entra, compra todo. Debe ser ahora el tercer o cuarto empresario petrolero de la Argentina, ¿no? En el año 2003 tenía Es cierto. casinos y recolecciones de basura, y ahora, gracias a eso... Pero el problema para el periodismo es que nos estamos quedando sin empresarios periodísticos, ¿no es así? Y en una sociedad capitalista es necesario un empresario que esté especializado, que conozca el mercado, que invierta seriamente, no que sea un paracaidista que viene del juego, como en este caso, o electroingeniería, que porque le dieron contrato se meta. Entonces, eso para después del 11 de diciembre es un problema, que no tengamos gente que conozca el mercado, que invierta, y lo que esté haciendo es especulando a favor de un gobierno, ¿no? Hay una cuestión. Vos habías denunciado, yo me acuerdo, en los años 90, hechos de corrupción. En aquella época, digamos, parecía que la corrupción menemista era nunca vista en el país. Un país que tiene historias de corrupción, no empezaron ni en los 90 ni ahora. ¿Notás diferencia con estos 12 años de gobierno kirchnerista? Sí, yo creo, primero los menemistas lo que hacían era pedir un soborno, una coima, el 10%, uno por eso era el famoso Diego, por el número 10 de la camiseta de Diego Maradona.
acá lo que se ha notado con Néstor Kirchner es que además de eso han pedido quedarse con acciones, con propiedad de las empresas, como hemos visto en el caso de la relación íntima en términos comerciales de Néstor Kirchner con Lázaro Báez, con Cristóbal López. Natalia Mercado, la sobrina de la presidenta, es una de las gerentas de el grupo Indalo, y así con otras que después del 11 de diciembre nos vamos a enterar de otras inversiones, de toda la plata que se movió y que se ha multiplicado con respecto a la cantidad de causas penales que están abiertas en los tribunales federales. Se ha duplicado o triplicado. Yo estoy pidiendo información oficial para poder todo esto llevarlo con una cifra más o menos exacta, pero no hay precedentes en la historia argentina, como decíamos antes, que el vicepresidente de la Nación, Vudú, tenga 2 procesamientos y está yendo a un juicio oral. Y siga presidiendo el Senado. Y no hay, y aparte, las presiones, la manipulación, la cooptación de la justicia que ha hecho el kirchnerismo no tiene antecedentes. Miren un bebé de pecho. Lo que han hecho con la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el segundo tribunal más importante de la Argentina después de la Corte, es una vergüenza de echarlo a Cabral, poner un abogado que era un único antecedente, tenía que haber sido gerente de una empresa de neumáticos porque era a cargo y que ni siquiera tenía un curso en derecho penal en la sala que tenía ni que un decidir. apunte siquiera. Ni un apunte había escrito el muchacho sobre el derecho penal y tenía que decidir sobre 2 cosas: sobre si el pacto con Irán por la causa de AMIA es o no es constitucional. Pavada, ¿no? Ya hace más de 1 año y medio, en 2013, más de 2 años que está el tema pendiente, y va a tener que decidir sobre Otesur en esa sala. Entonces está la sala paralizada, los jueces han hecho zancadillas. Yo nunca vi los jueces de carrera que están ahí en casación, en este caso, tuvieron que poner su voto sobre el pacto de Irán en un sobre lacrado y dejarlo en una caja fuerte del tribunal. Por desconfianza con sus colegas. Eso cosas que no pasaban antes en los tribunales, ¿no? Sí, No, yo me acordaba en el caso de Vudú, porque por ejemplo el abogado de Vudú es el mismo abogado, o era hasta fin de año, el mismo abogado del grupo Spolky. Entonces, como ahí hay vasos comunicantes entre la corrupción política y esta corrupción en los medios de comunicación. El estudio Richarte, que de hecho fue número 2 de la CIDE en la época de la Alianza, fue abogado de los principales funcionarios del gobierno kirchnerista, pero también era el abogado del grupo de Spolky, y cuando el gobierno rompe con Estiuso, renuncia Richarte a ser abogado de Vudú, de los funcionarios kirchneristas y del grupo de Spolky también. Es muy curioso, perdóname, no puedo dejar de señalarlo, decir, el gobierno rompe con Estiuso, ¿no? Porque Estiuso era un empleado de última. Pero bueno, rompe con ese sector de la comunidad de inteligencia. Sí, no, te entiendo, pero no es una corrección, es llamativo que a uno le suene normal decir eso. Asigna un poder grande a Estiuso. Claro, sí. Eso es parte del relato, obviamente, decir que Estiuso nació de un repollo, ¿no? Estiuso fue nombrado el mayor cargo que puede tener un espía dentro de la CIDE, que es el director general de operaciones. Después arriba está el señor 8 y el señor 5, que eran Larcher y Casuriaga, y era el número 3 de la CIDE, y este gobierno lo nombró en ese cargo, lo puso a cargo de la AMIA, y ahora se hace en el desentendido. Pero así lo que señalaba recién Alejandro, los fondos reservados que en la época de Menem nosotros sabíamos que Cora llamaba a los jueces, los apretaba, los amenazaba, ¿no? Hassam Tavía hacía lo mismo, pero hay una legión de abogados pagados con fondos de la CIDE, porque yo entiendo, bueno, vos sos funcionario y te hacen un juicio porque se cayó un árbol en Belgrano, y bueno, está bien, el abogado, entonces el Estado te pone un abogado por una cosa porque así. Se cayó el árbol, que tenía que ver con tu Estado. función, pero si vos estás acusado de enriquecimiento ilícito, págatelo de tu bolsillo. Entonces Richarte se ha hecho millonario con esto, con fondos de la CIDE. Hay una legión. Estiuso, a mí Estiuso me hizo un juicio por calumnias e injurias. Fuimos a una audiencia de conciliación a los tribunales de Comodropi, hubo conciliación. Yo terminé y fui a recorrer, como en mi trabajo, yo cubro tribunales, y estuve como 2 horas saludando jueces y fiscales.
Estiuso estuvo haciendo exactamente lo mismo. Y ahora ahora los jueces le tienen miedo. Claro, nadie le abre. Bueno, no sabemos dónde está. Bueno, de hecho Está en aquí Estados Unidos y nunca, pero Sí. pero yo le quiero decir, ahora el gobierno está desesperado porque quiere que lo extraditen, pero lo normal para la extradición es primero una indagatoria, Claro. se llama indagatoria, y después un pedido de extradición de un juez. Pero lo que decís vos, si Estiuso es una criatura de este gobierno, Estiuso, su legión de abogados, han pinchado los teléfonos, se han metido con la vida privada de los Pues jueces. te digo, valía la palabra de Alfredo. El gobierno rompe porque... Alejandro, perdón, se me escapó, perdóname. No hay problema. De Alejandro, porque bueno, con un empleado uno no rompe, lo despide, ¿no? Si fuera así, pero había desarrollado y se le había concedido un enorme poder. y cómo esa Sí, ruptura se Alejandro. traslada a quien era el estudio de abogados de todos los funcionarios kirchneristas, porque era abogado el estudio Richarte de Abal Medina, Vudú, el de Ocovi, la mayoría de los funcionarios, los de Alfredo Escochimarro. Ahora, ¿qué Además, pasa? todos con procesos, ¿no? Qué cosa. Por corrupción. Yo me acuerdo que hablé con gente cercana a ese estudio y me decían, mirá, nosotros tenemos un límite. Yo decía, ¿y cuál es el límite? No tomamos casos de narcotráfico o delitos de sangre. Y le digo, bueno, pero ustedes están defendiendo a todos los funcionarios Era un kirchneristas. límite ético. Claro, le digo, defienden a todos los funcionarios kirchneristas y además están dentro del grupo de Spolky. Y me dice, bueno, pero nosotros no hacemos nada fuera de la ley. No. Una Ahora, boda de fiesta. cuando fue esa ruptura con Estiuso, volví a tomar contacto y le digo, ¿y por qué renunciaron? Y no, porque el gobierno está rompiendo con este grupo de gente. Nosotros creemos que es gente sana, que son muy buenos espías, y nosotros vemos que hay una situación de violencia y nos abrimos. Entonces renunciamos a ser abogados de todos estos funcionarios kirchneristas, renunciamos a ser abogados del grupo de medios de Spolky y vamos a bajar lo que es nuestra presencia en el sector público. Se están cuidando. Es raro eso. No, se están cuidando. Y de hecho, ellos habían puesto durante unos años como gerente general del grupo de Spolky a Juan José Galea, que había sido director de Administración y Finanzas de la CIDE en la época de la Alianza. Esto nunca había ocurrido. Que un gerente general de un grupo de medios haya sido funcionario de la CIDE. Y yo me acuerdo que cuando lo escracharon a Daniel, nosotros publicamos eso en Clarín, yo escribí una nota y al día siguiente le pidieron la renuncia a Galea. Sí. Porque nosotros Era denunciamos que había sido una escandaloso. operación de la CIDE. Vamos a seguir enseguida con Daniel Santoro y Alejandro Alfie. Alejandro y no Alfredo.